Hay momentos en la vida en la que no pierdes algo. Hay momentos en los que te pierdes a ti. No es el dolor lo que más pesa. Es no reconocerte en medio de lo que estás viviendo. Es ahí donde entra la película La vida de Pi, porque esta película no habla de un naufragio. Habla de que todo lo que te sostenía en un instante desaparece y lo único que queda eres tú con tu propia mente. No hay certezas, no hay distracciones, solo hay un escenario del que no sabes qué sigue. Entonces, tu cerebro empieza a interpretar lo que está pasando, porque la vida no llega con significado incluido en el instante. La vida simplemente se manifiesta y tú decides qué significado le vas a dar. Pi está en medio del océano, pero el verdadero conflicto no es estar en medio del agua, ni del hambre, ni de la soledad. Es su mente intentando darle significado a todo lo que pasó y está pasando en su entorno. Es darle el sentido a lo que en un instante se perdió. Y aquí es donde esta historia nos lleva a una profundidad del alma, la conciencia y el espíritu. Porque no existe una única verdad de lo que vivimos. Existe una versión que adoptamos para elegir sobrevivir. Y esto cambia profundamente nuestro sistema y paradigmas de vida. Porque entonces ya no eres alguien al que solo le suceden cosas. Se te cae la venda de los ojos y entonces sabes que eres una persona que constantemente se está contando una historia de lo que sucede en cada momento de la vida. Porque esa historia que nos contamos a nosotros mismos puede salvarnos o puede destruirnos. Hay dos formas de mirar el dolor, como algo que te quita todo o algo que simplemente te obliga a encontrarte y persistir. Los hechos pueden ser los mismos, pero el impacto que llevas en el subconsciente es totalmente diferente. Y esto vamos a olvidarnos porque no tiene nada que ver con la religión. No se trata de encontrar el significado en algo externo. Tampoco se trata de que te identifiques con lo que está allá afuera. Esto es algo mucho más profundo. Se trata de hacerte responsable, de elegir lo que deseas y lo que construyes en ti. Porque cuando todo se rompe, cuando te encuentras en medio de la nada como Pi, no había personas a quien escuchar, no había gurús a quien seguir, no había religiones a las cuales asistir. Solo necesitaba su propia conciencia para decidir y elegir qué podía hacer y de qué manera sostenerse en ese momento difícil. El tigre de la vida de Pi no es algo divino, es algo humano. Es ese impulso que no te deja rendirte y que todos lo llevamos dentro. Porque aunque tengas una parte de ti que no te deje seguir, esa vocecita, esa luz interna, ese tigre interno es lo que lo mantiene vivo y coherente. Que como humanos tenemos esa contradicción de decir que quieres huir,
que no soportas más, que quisieras desaparecer, pero el tigre siempre está presente recordándote lo fuerte y capaz que eres. Lo más curioso es que tenemos esas dos partes integradas dentro de cada uno de nosotros, de las cuales no podemos huir. Tenemos que integrarlas y aprender a vivir con ambas, porque creer no es volverte perfecto, es volverte consciente. Es darte cuenta que eres humano y dentro de ti hay dolor, hay cansancio, hay desesperación. Y así como también tenemos miedos, hay una fuerza interior que nos sostiene. Pi no gana porque sea el más fuerte del océano. Gana porque no deja que su mente lo destruya antes que las circunstancias. Esta frase es sumamente profunda. No es lo que te pasa lo que te genera daño. Es la historia que decides construir alrededor de eso. Porque todos podemos vivir una situación difícil y hacer que esa situación nos limite por el resto de nuestra vida. O podemos vivir lo mismo y decidir convertirlo en el punto donde empezamos a ver las cosas de diferente manera. No porque haya sido justo, no porque haya sido fácil, sino porque decidiste no quedarte ahí. Otra vez, no hablemos de religiones. Esta nota te va a llegar tanto en el corazón como a mí. Aceptar que, en gran parte, tu paz depende de la historia que eliges creer. No de los hechos, no del pasado, no de lo que alguien más hizo o dejó de hacer, sino exclusivamente de ti. Y eso se puede convertir en un miedo porque ya no hay más a quien culpar. Pero a la vez se convierte en algo liberador porque eres capaz de elegir, de volver a reconstruirte. Pi tiene dos versiones de lo que pasó. Una es cruda y la otra se convierte en fantasía. Entonces, se hacen una pregunta. ¿Qué historia decides creer tú? ¿En cuál prefieres vivir? No cuál es más real, no cuál es la más lógica, sino cuál te permite ser esa persona en integridad en la que aún con el dolor y las circunstancias no se pierde. Así que si hoy sientes que no entiendes lo que estás viviendo, que hay algo dentro de ti que se rompió, que hay una parte de tu historia que todavía duele, hazte esta pregunta. ¿Qué versión de mí me permite seguir siendo lo que deseo ser? No alguien perfecto, no alguien que no siente, alguien que incluso con todo sigue eligiendo quedarse consigo mismo, sin rendirse, porque al final no se trata de lo que viviste, se trata de quién te conviertes a partir de eso. Y esa historia todavía la estás viviendo. Hasta aquí el video de hoy, grandiosos. Otra vez, si les gusta este tipo de contenido, los invito a que se suscriban, activen la campanita, comenten, compartan. De verdad que estos mensajes nos están ayudando mucho como comunidad y a nuestro desarrollo en crecimiento como seres humanos. Recuerden que les mando un abrazo enorme, muchas bendiciones, un beso a la distancia y nos vemos en un siguiente video. Gracias.